Saludar al maestro Paco Cruz nuevamente, que se enlaza con nosotros luego de las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, del secretario de Seguridad Omar García Harfuch y del general secretario de la Defensa Nacional, que confirman, Paco, lo que venimos diciendo desde temprano. No se dejó solo al alcalde asesinado de Uruapan, Carlos Manso. Tenía 14 elementos de la Guardia Nacional, pero él decidió que se quedaran en labores perimetrales, que él decidió que fueran elementos municipales los que se encargaran de su círculo más cercano. Paco, gracias por regresar, maestro. No, Vicente, no, al contrario, mira, es un tema que merece toda la seriedad y el tratamiento del mundo. No solo no estaba solo, no solo tenían los 14 elementos, yo te platicaba, ahí desde agosto, este, pasado, desde mayo, discúlpame, desde mayo fueron enviados elementos de la Guardia Nacional, y eso que hiciera el Ejército, la Marina, 150 elementos a Michoacán, 150 en agosto, 150 en septiembre y luego enviaron 100 a Uruapan, sin contar los 14 elementos para la seguridad personal del presidente municipal, Carlos Manso Rodríguez. O sea, sí había tensión desde diciembre pasado. Le prestaron atención, desde diciembre pasado sabían lo que estaba pasando, hicieron la valoración en las autoridades y le prestaron toda la atención. Que lo rebasó el problema, sí, en muchos lados lo rebasa, pero yo insisto, Vicente, y lo digo con mucha responsabilidad. Carlos Manso tiene mucha responsabilidad. No digo que él es responsable del atentado que le costó la vida. No, digo que fue muy irresponsable de su parte declarar una guerra contra el narcotráfico cuando no había programa, no había proyecto verdaderamente para combatirlo. Primero, entre otras cosas, mira, debió haber elaborado un proyecto muy serio, muy formal. Debió haber cambiado a toda su policía, hay muchas cosas que debió haber hecho antes de declarar en mayo, el 21, porque aquí lo dijimos el 22, Vicente, el 22 de mayo pasado le declaró una guerra y pidió fuerza letal contra los criminales. Y eso no puede ser, Vicente, no aquí, en ningún lado. Claro, eso lo hace Donald Trump, pero tiene otras circunstancias, tiene otras condiciones, pero tú no puedes pedirle a tu policía que aplique la fuerza letal sin investigar, sin indagar. Claro, cuando te están abriendo fuego, pues sí tienes que repeler, y si hay fuerza letal hay que usarla, pero lo que Carlos Manso estaba pidiendo era fuera de la legalidad, fuera de las leyes. Pedía prácticamente acribillar a los, no en esas palabras, pero sí aniquilar, y sí pidió aniquilar, usó la palabra, fuerza letal usó la palabra, y es muy dolorosa la forma en que murió. Pero otra vez, Vicente, ningún presidente municipal en este país, ninguno, tiene la capacidad, por muy rico que sea el municipio, de declarar una guerra unilateral al crimen organizado, porque no solo es narcotraficante. Así que hay que hilar muy fino y ver todas las condiciones, y ver, entre otros, a quién convendría la, la ejecución de Carlos Manso. Y yo, mira, te lo voy a decir, Vicente, como yo lo veo, como yo analizo todo desde que en mayo pasado, aunque desde que tomó posesión, llegó con un discurso muy duro. Llegó para vestirse de héroe y para ponerse un circulito de tiro al blanco. Carlos Manso va a ser un mártir de muy corto plazo. ¿Sí? De muy corto plazo para la derecha, la ultraderecha. Si consideramos todos los elementos previos, el tiempo que falta para 2027, el tiempo que falta para 2030, la derecha, la ultraderecha, y visto esto ya en partidos como el PRI y el PAN, necesitaban un mártir, un candidato fresco. Y Carlos Manso, que era un periodista, luego Morena, y luego se declara independiente, llegó para convertirse en un mártir, para ser ese candidato fresco. Ahora,
¿Tenía ambiciones políticas? Claramente que sí, Vicente. Claramente que tenía ambiciones políticas y ese es parte del error, anticiparse con mucho tiempo. ¿De quién sería candidato? Claramente del PRIAN. Lo apoyarían para llegar incluso, te digo, primero a la gubernatura y después a la presidencia de la República. Lo mismo, tú recuerdas, lo mismo que hicieron con el Bronco en Nuevo León. Era el mismito camino. ¿Recuerdas cómo llegó el Bronco? Yo les mochaba una mano. Pero el problema es que el Bronco ya era gobernador y Carlos Manso era el presidente municipal en una zona muy caliente. Entonces, con el crimen organizado hay que tener cuidado porque aquí lo hemos dicho, Vicente, en el gobierno de Calderón y luego en el de Peña, se les dio autorización presidencial a los grupos del crimen organizado para una carrera armamentista, así que están armados hasta los dientes, tienen mucha inteligencia, saben cómo, saben dónde, no te enfrentas a personajes que no sepan lo que están haciendo, que no sepan, sí saben lo que están haciendo, tienen poder para corromper, tienen mucho dinero. La municipalidad es un problema mayúsculo, Vicente, es el problema real de mucha de la problemática del crimen organizado. Y si no lo proyectas, si no lo programas, va a terminar pasando esto. Pero, insisto, Vicente, los resultados le van a servir muy poco a la derecha, a los mismos comentócratas que un día son especialistas en una cosa, al otro día son especialistas en otro. Les va a servir muy poco tiempo, muy poco tiempo. ¿Por qué? Porque falta mucho para el 2027 y para el 2030 falta todavía mucho más. Es por un lado. Por el otro, no tienen proyecto, no tienen unidad, no tienen programas. Así que les va a faltar mucho, Vicente, y finalmente quienes lo hayan ejecutado, sea del crimen organizado, sea la derecha, la ultraderecha, quien lo haya ejecutado va a descubrir que les va a servir de muy, muy poco forjar a un mártir a estas alturas del partido. Así que el atentado que costó la vida a Carlos Manso va a ser una lección para todos aquellos que de momento creen tener una ganancia, para todos aquellos que desde mayo pasado empezaron a inflar a Carlos Manso, empezaron a treparlo a las nubes. Yo recuerdo, en todos lados lo entrevistaban, Vicente, como si fuera un rockstar. Y él, así que lo tenían hasta arriba y eso es un engaño de la vieja prensa o de los comentócratas tradicionales ilustrados, llamaba Genaro García Luna, porque lo están engañando, Vicente, no le están dando a conocer toda la realidad, por más que él la conozca. De pronto imagínate toda la prensa vieja diciéndote que eres un héroe, que tú sí tienes pantalones, que tú eres el hombre que necesita ese estado, pues eso te vuela la cabeza, Vicente. Y yo dije, insisto, cometió errores de primer año. De principio, nunca usar un chaleco antibalas que sí sirven, sí funcionan. Segundo, no confiar del todo en la Guardia Nacional. Vicente confiaba a medias, les encargó la seguridad periférica, su seguridad interna o del primer círculo estaba entregada a la Policía Municipal. ¿Está bien o está mal? Bueno, pues ahora vemos que no hubo muchas previsiones. Personajes como Carlos Manso deben evitar las multitudes, pero hubo muchos errores, Vicente, por más a mí que me critiquen, que me digan, lo dije en mayo pasado. Eso es un camino al fracaso, Vicente. No hay fórmulas mágicas para resolver el narcotráfico. Él mismo lo dijo. Aquí pasamos hace rato el audio con video. Él mismo lo dijo en 2022. El problema de Michoacán empezó en diciembre de 2006 con Felipe Calderón Hinojosa. Así que conocía el fenómeno de la inseguridad, sabía de qué estaba hablando, pero de pronto le ganaron las ambiciones. Y no digo, como dicen la gente, por ejemplo, en el chat en vivo, entonces él tiene la culpa de que lo mataron. No, pero en parte sí, Vicente, en parte sí.
No todo el mundo es López Obrador. Tú recuerdas, aquí lo dijimos muchas veces, López Obrador decía, la gente me va a cuidar. Y lo vimos caminar entre multitudes. Hay una foto icónica, ¿no? ¿De quién es? Del New York Times. El López Obrador en medio de toda la gente. Carlos Manso no era López Obrador. Así que cuando Carlos Manso declara esa guerra abierta, unilateral, a los grupos del crimen organizado en Michoacán, lo hace en forma apresurada, sin tener un plan más que el de matar. Se compraron camionetas blindadas de millones, porque ahí están, para la policía. Yo decía, pues, ¿y qué? ¿Van a usar las 24 horas al día? ¿No van a vivir en las camionetas o qué? Pues no, eventualmente tienen que salir y los criminales sí tienen plan, sí tienen proyecto y siempre están alerta, Vicente. Así que fallaron muchas cosas. No es problema de él, es un problema viejo. Lo decía en 2006, claro. Palabras de Carlos Manso Rodríguez, no mías, pero pues cuando se reúnen todos estos elementos, Vicente, que te están alabando, aplaudiendo, dándote tus palmaditas, eres el héroe que necesita este país, tú eres lo máximo, y se olvidan de la crítica seria, dura, terminan por pasar estas cosas, Vicente. Pues, carambas, estoy viendo, déjame encontrar, maestro, estas cada vez más violentas reacciones, ¿no? Estoy viendo, por ejemplo, la reacción de Manuel Cloutier. Permítanme, nada más encuentro, permíteme tantito, mi querido Paco, porque esto habla de lo violento que trae en su ADN la derecha. Hijos de su puta madre, los de la 4T. ¿Y cómo van a negar esa barbarie? El asesinato de Manso y la represión a los michoacanos. ¿Cómo sostienen al gobernador igual que sostienen a Rocío Nale y a Rocha? Sigan escuchándose a sí mismos, siga sin escuchar al otro pueblo. Luego estoy viendo también, por lo que dijo hoy en la mañanera del pueblo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Enrique Krause, es indignante la reacción presidencial ante el asesinato de Carlos Manso, pero no sorprende. La absoluta frialdad ante el dolor ha sido la divisa de este régimen. El mexicano está desamparado, la historia los juzgará, pero mientras tanto México se desangra. Sergio Sarmiento, la culpa de la violencia en Michoacán es de Calderón. Y así las reacciones ante, yo creo que, no sé qué esperaban, que la presidenta llorara, que la presidenta, no sé, se tirara al piso, no sé. Vamos a rescatar algunas declaraciones precisamente de personajes. Estoy mandándole a Ceci, por ejemplo, la declaración de Julián Levarón, de la familia Levarón, allá en el norte. Vamos a ver si ya tiene Ceci esa declaración. Pero mientras tanto, los periodistas... bueno, no voy muy lejos. Luis Donaldo Colosio Riojas, el hijo del asesinado Luis Donaldo Colosio Murrieta, candidato del PRI a la presidencia de México, hoy en Movimiento Ciudadano. Luis Donaldo Colosio Riojas, así se refiere a los asesinatos en Michoacán. Vamos a ver, escuchar. Fin de semana me encuentro en Michoacán. Vine con mi familia para que mis hijos pudieran conocer las hermosas tradiciones de Día de Muertos que se viven aquí. Lamentablemente anoche tuve que terminar el día explicándoles cómo la tragedia volvió a alcanzar este estado. El lamentable asesinato de Carlos Manso es un cruel recordatorio de cómo el crimen organizado sigue azotando a nuestro país. Por si fuera poco, esto se da luego del terrible asesinato de Bernardo Bravo, líder citrícola también de esta entidad. Ambos habían denunciado tiempo antes presiones y avances del crimen organizado, amenazas y extorsiones. Quiero expresar mis más sinceras condolencias para la familia de Carlos Manso y para quienes han sido víctimas de esta violencia. Lo que está sucediendo en Michoacán y en otras partes de México no es normal. Estamos hablando de gente que alza la voz, que busca hacer justicia y que no se doblega ante las presiones de los criminales. Es terrible que la respuesta que encontraron de parte de las autoridades haya sido el silencio
antes que el socorro. Esto nuevamente nos demuestra la urgente necesidad de fortalecer nuestros esquemas de seguridad pública, no solo desde lo federal, sino desde lo local. Policías municipales y estatales fuertes, fiscalías sólidas y profesionales y un buen sistema de justicia que esté al servicio de la gente y no de un régimen. Un mensaje para todas las autoridades. México nos exige empatía. México nos exige protección. México nos exige justicia. Bueno, eso de Luis Donaldo Colosio. Por cierto, Ciro Gómez Leiva en Radio Fórmula dice: podría ser considerada la más traumática, dramática y quizás más grave de un político mexicano desde el ajusticiamiento de Luis Donaldo Colosio hace 31 años sobre la muerte, el asesinato de Carlos Manso, alcalde de Uruapan, Michoacán. Bueno, las declaraciones del hijo y las declaraciones del periodista que equipara estos asesinatos, mi querido Paco. A ver, Vicente, no me voy a detener con Ciro, si es la más para mí, todas, yo lo he dicho aquí, te lo he dicho a ti, para mí cada muerte producto del crimen organizado es gravísima. La muerte de Luis Donaldo Colosio es una ejecución política del grupo de Carlos Salinas de Gortari, eso es clarísimo, son motivos diferentes, y no digo que esta no puede ser política, yo digo que puede ser también una violencia producto de la desesperación del PRI, del PAN, y yo voy a recordar, porque aquí las pasamos también, Vicente, tú recuerdas hace meses, Jorge Romero Herrera, líder nacional del PAN, le dio una entrevista a Susana Uresti y le dijo textual, casi lo digo, palabras más, palabras menos, pero casi textual: lo único que nos falta a la oposición es recurrir a la violencia. Bueno, ahí tienen la violencia que tanto buscan, Vicente, y el caso de Ciro verdaderamente es grotesco, y yo te decía cuando empezamos, lo retomo, este cortoplacismo dramático que están haciendo, no digo que no debe tener drama, no digo que no es grave, ¿no? Todo es grave, pero este cortoplacismo que toma esta prensa carroñera, esta prensa que se convierte en una hiena, y cualquier animal carroñero, les va a durar muy poco. El cortoplacismo no le va a funcionar a nadie, Vicente. Deben tener en cuenta, si tratan de usarlo políticamente, deben tener en cuenta que falta muchísimo. El proceso electoral 2027 va a empezar por ahí, por agosto 2026, a lo mejor poquito antes, pero en agosto 2026 va a haber efervescencia. ¿Les va a aguantar esto un año? No, Vicente, no les va a aguantar un año. Es lamentable, es triste, pero en el mejor de los casos, la estrategia de Carlos Manso fue inexistente, Vicente. Yo me pregunto, ¿qué fue? ¿Un presidente municipal o un secretario de Seguridad Pública municipal? ¿Cómo actuaba Carlos Manso? Y esta estrategia esta ejecución debe ser traumática para todos. Sí, pero aquí lo anticipamos hace en mayo, Vicente. Esto era previsible. ¿Por qué? Porque a veces, como en esta ocasión, cuando hay un combate frontal al crimen organizado sin estar preparado, estas son las consecuencias, Vicente, y no se trata de culpar, se trata de encontrar las verdaderas causas de este homicidio. ¿Quién fue? Pues puede ser la derecha, pueden ser los grupos del crimen organizado, ya tendrán que hacer su trabajo bien y rápido las autoridades correspondientes, pero que lo van a usar políticamente. Vicente, y todos los casos los van a usar políticamente hablando, las inundaciones, un huracán, lo que sea, lo van a usar para pedir incluso la intervención de Estados Unidos, Vicente. La intervención militar les va a durar otra vez. No, Vicente, no les va a durar. Políticamente, Carlos Manso apenas era una figura en crecimiento, y cuando haces el análisis frío, por más que te critiquen y por más que te digan, cuando haces el análisis frío, Carlos Manso cometió una serie de errores que llevan a donde está Vicente. Para cerrar, Paco, y escuchar tu comentario final y dejarte
ir a tus ocupaciones y agradecerte que seas tan generoso con nosotros. Fíjate, estoy viendo, es que se vinieron en la avalancha, ¿no? Jesús Martín Mendoza, este comunicador. Estados Unidos ha vuelto a ofrecer su ayuda, no invasión, para detener a los cárteles del crimen organizado en ambos lados. Creo que ya sabemos cuál será la respuesta de Claudia Sheinbaum, ¿verdad? ¿Qué es lo que están sugiriendo? Ábranle las puertas a los gringos. Luego Lili Telles. Solicitaré la comparecencia del secretario de la Defensa Nacional ante el Senado en el Pleno. El asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manso, exige explicaciones. ¿Por qué no procedieron contra los criminales en Michoacán? ¿No fueron los del PAN los que decían no a la militarización? Y ahora dicen, ¿por qué los militares no actuaron contra los criminales en Michoacán? Ay, por favor. Y nada más por no dejar. Elena Chávez, esta señora que escribió, entre otros libros, El Rey del Cash, con presentación de Anabel Hernández, le responde, según ella, a Omar García Harfuch en redes sociales, luego del asesinato de Carlos Manso. A ver si lo tiene. Soy Elena Chávez. Este mensaje es para ti, Omar García Harfuch. Escucho que dices que Carlos Manso tenía 14 elementos de la Guardia Nacional. Yo nada más quiero decirte que Carlos Manso, durante mucho tiempo y las últimas semanas, estuvo pidiendo que enviaran elementos no para cuidarlo a él, sino para cuidar a las familias de Uruapan. Y ustedes no le hicieron caso, no lo escucharon. Y ahora que ya no está, que ya le quitaron la vida, quieren sacársela diciendo que tenía elementos que lo cuidaban, cuando él luchó por darles la seguridad a todos esos habitantes de Uruapan que le correspondía a la presidenta y a ti. Y ahora vienes a decir que tenía seguridad. Por favor, o sea, eso es indignante y eso demuestra que lo que ustedes están haciendo con seguridad es mentira. O sea, no estamos protegidos los mexicanos, no están protegidos los alcaldes y menos aquellos que no son morenistas y menos aquellos que con todo su esfuerzo y aún sabiendo el peligro que corren, están dando la batalla porque las familias que gobiernan vivan en paz y ustedes hacen todo lo contrario. Ya Carlos se fue. ¿Qué más les falta? ¿Qué más falta para que este país siga ensangrentado? Porque ustedes no están combatiendo al crimen organizado ni a la delincuencia. Queda claro que es un mensaje sin pies ni cabeza, improvisado, muy mal improvisado. Y bueno, habla de una irresponsabilidad y falta de preparación de quien quiere dársela o la han catapultado en medios tradicionalmente chayoteriles, corporativos, como una gran periodista. Pero bueno, también quería poner todo quedará sobre la mesa, mi querido Paco, para cerrar tus comentarios, tus opiniones. Y bueno, vamos con todo, maestro. Vicente, es que tienes a 3 analfabetas en potencia, políticamente hablando, y en cuestiones de seguridad. Este país tiene problemas de seguridad desde 1925, Vicente. El problema de no estudiar es ese. Antes, porque decías, bueno, pues ¿cómo tengo acceso a los libros? Pero hace por lo menos desde 2000 tenemos acceso a Internet plenamente. Desde 2000 tenemos acceso a estudiar, a buscar. No se trata de una preparación formal en la escuela, puedes hacer autodidacta, pero Elena Chávez, Lili Telles, el otro tipo, son analfabetas. Creen que se reportea crimen organizado desde el escritorio, Vicente. No, la verdad es que son unos analfabetas. Y yo te decía, 150 elementos enviados en mayo a Michoacán, 150 en agosto, 150 en septiembre, 100 más a Uruapan.
en agosto. Es decir, había apoyo. Lo de los 14 elementos de seguridad, esos son desde diciembre para la seguridad del alcalde. Y otra cosa que yo insisto, Carlos Manso nunca permitió que la Guardia Nacional lo protegiera. Él confiaba solamente en su policía municipal, Vicente, sus allegados, ¿sí? Y eso hace agua por donde tú veas. Bueno, ahí está. Pero eso es lo que pidió el señor alcalde, es lo que pidió el señor presidente municipal. Así que, no, Vicente, esto requiere de análisis serios, de análisis de trabajo, de campo, de conocer el crimen organizado. Si alguien me viene a decir que esto que está pasando ahora es nuevo, yo te puedo decir, desde 2025 hay matanzas como las conocemos ahora, producto del narcotráfico. Entonces, hay ejecuciones de presidentes municipales, hay ejecuciones de gobernadores, hasta llegar a la época moderna, Vicente, y también lo hemos documentado. El narcotráfico creció y después el crimen organizado crecieron de esa forma porque a partir de 1946 se controló desde la presidencia de la República. Los presidentes de la República, ya lo hemos dicho aquí, de Peña, Calderón, Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, controlaron el narcotráfico y le permitieron a los cárteles mayores, incluso crearon, Calderón creó dos, sí, la familia michoacana y Cártel Jalisco Nueva Generación, les dieron autorización para que iniciaran una carrera armamentista y reclutaran por donde fuera, Vicente, pero pues es fácil hablar desde la ignorancia, desde el enojo, incluso desde el coraje. Podemos entender a los habitantes de Michoacán, de Uruapan, pero los demás no, Vicente, hay que hacer un análisis frío siempre. Y Paco, el análisis está ahí, Vicente. Y la presidenta no solamente hace referencia a la guerra contra el narco de Calderón, también, y lo dice contundente, ¿no? Peña Nieto armó a las autodefensas, agravando la situación porque fue al ton ni son. Tan patada al avispero fue lo de la guerra contra el narcotráfico de Calderón, como lo que hizo Peña Nieto con Cervantes, ¿no? El enviado por la paz, o no sé cómo le llamaron, el virrey. El virrey de Michoacán, Vicente. El virrey de Michoacán, ¿sí? Exacto. El virrey de Alfredo Castillo Cervantes, que es uno de mis personajes en alguno de mis libros. Alfredo Castillo Cervantes, que fue a negociar con el narcotráfico, Vicente, ya se les olvidó. Fue a negociar con las autodefensas, las fue a armar, se fue a enriquecer, Alfredo Castillo Cervantes se fue a enriquecer, fue a empeorar la violencia en Michoacán, y eso es en el gobierno de Enrique Peña Nieto, Vicente, pero ya se les olvidó rápido, pero claro, y hay que decirlo, para mí, el origen de la derecha es la violencia. Yo no concibo la derecha, la extrema derecha, Vicente, sin la violencia. Y esto está abierto para ver que investigan las autoridades, pero a mí no me extrañaría, conociendo las declaraciones de Jorge Romero Herrera, que ahí la gente las puede encontrar en internet. Lo único que nos falta a los opositores es la violencia. Bueno, ahí tienen la violencia, Vicente, y yo insisto, no les va a servir, Vicente. Alfredo Castillo y Miguel Ángel Osorio Chong tienen mucho que ver en eso, Vicente. Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón, hay que ver a la tuta. Cuando dice la única que me vino a pedir ayuda es Luisa María Calderón Hinojosa, y regresamos a la plática de la mañana. ¿Quiénes son los mayores beneficiados con la ejecución de Carlos Manso? Pues para mí, solo la familia Calderón Hinojosa. Luisa María Calderón Hinojosa, Felipe Calderón Hinojosa, que son los virreyes o los reyes de Michoacán, o por lo menos así se sienten, Vicente. Y mira, quiero hacer otro comentario, Vicente. El incendio en Gualdos, que costó la vida a 23 personas, es grave. Desde 2019 se dio la última revisión, ¿sí?, a los sistemas de protección civil,
A partir de 2021 ya no se los quisieron recibir. Ahí hay omisión y corrupción, porque desde 2020 o 2019, ya 2021, discúlpame, 4 años operando sin supervisión, sin programas de protección civil, Vicente. Alguien tenía que haber supervisado eso, así que el gobernador tiene mucho trabajo que hacer allí, Vicente. Pues habrá que, políticamente hablando, esperar que rueden cabezas. No lo entendería de otra manera, pero veo que el gobernador está claro que hay que atender primero a las víctimas y después definir lo que se tenga que definir, porque son muchas víctimas, Paco. Más de 23 muertos, es una locura. Sí, Vicente, eso no, pues, no es concebible que una tienda de esa naturaleza, Vicente, opere 4 o 5 años sin un programa de protección civil. Alguien sabía, quienes le autorizaron y se los negaron y negaron el permiso de protección civil, sabía que estaban operando en la ilegalidad. Así que allí sí deben rodar cabezas inmediato, pero no solo eso, Vicente, debe haber un juicio o deben estas personas, funcionarios sobre todo de gobierno, deben ser llevadas a las autoridades. ¿Por qué? Por esa irresponsabilidad murieron 23 personas, Vicente, nada más. Yo ya sabes, Vicente, arroba Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook, pero el caso del incendio es una cosa, pero el caso de Carlos Manso Rodríguez, Vicente, va a dar para mucho porque va a ser por un buen rato la bandera de la derecha, como fueron las inundaciones, como ha sido cada que pasa algo, Vicente, porque no tienen un programa, porque no tienen un proyecto, porque no tienen líderes y los poquitos que tienen como dirigentes son delincuentes, Vicente, son mafiosos, tanto en el PRI como en el PAN, Vicente. Así es, mi querido Paco. Te agradezco, maestro. Éxito hoy, cuídate mucho y estamos a la orden. Gracias, Vicente. Nos vemos mañana tempranito. Ay, Vicente, había unas personas que decían en el chat, nada más tiene 9 días diciendo, no, llegué hace 9 días aquí, pero aquí he escrito mis libros en tierra caliente, Vicente. ¿Te acuerdas cuando nos conocimos? Yo te dije, estoy refugiado en tierra caliente y aquí vivo en el corazón de la violencia de la tierra caliente, Vicente. Así que nos vemos mañana tempranito o antes si hay cualquier cosa, Vicente. Claro que sí, mi querido Paco, te mando un abrazo. El maestro Paco Cruz, escribiendo su nuevo libro y hablando